Sobre los proyectos de ley que incrementaban los impuestos de herencia y plusvalía, hace 17 meses, el presidente Rafael Correa y el alcalde Jaime Nebot se pronunciaron así. Veamos. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Se retirarán las leyes hasta que se agote el debate. Aquí estamos para decirle a este hombre: ándate al carajo con tu propuesta divisionista, criminal, de guerra de clases. No aceptamos eso. El país de Correa se acabó. No tiene credibilidad el gobierno para convocar a estas alturas a un diálogo serio. ¡Le creen a Correa! Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, televidentes, buenos días. ¿Hemos vuelto al mismo punto o ha cambiado el proyecto? Primero, las expresiones mías no se refieren exactamente al tema de la plusvalía, si bien aquella manifestación, la más grande que se ha hecho en el país, en la historia, abarcaba también ese tema. El proyecto nuevo, y es importante decirlo, Correa es un hombre coherente. Lo que piensa, lo hace. El problema es que la inmensa mayoría de los ecuatorianos que rechazamos este tipo de cosas, creemos que está equivocado. En los funerales de Fidel Castro, juró con la voz quebrada que seguiría las acciones de Fidel Castro, del Che Guevara y de Hugo Chávez. Y todos sabemos a dónde han llevado esos caballeros, a Cuba y a Venezuela, a la miseria. Y respecto de lo que él llama plusvalía o ganancia extraordinaria, yo no he sabido que las ganancias sean ordinarias o extraordinarias. Son ganancias, tributan o no tributan, pero son ganancias. Él ha dicho que la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, cuando a juicio de él es extraordinaria, pertenece al Estado, no al dueño del bien. Eso es lo que él cree. Claro, ese es un principio del Foro de Sao Paulo. Y entonces, eso es lo que traduce en sus leyes, donde cree que el esfuerzo y el ahorro y el derecho de prosperar de la gente, del pueblo, es ni siquiera del Estado, sino del gobierno, que lo usa como bien tiene. Este proyecto nuevo perjudica a todo el mundo. No es un proyecto para evitar la especulación, es un proyecto para evitar la prosperidad de la familia ecuatoriana, para asumir a la gente en el desempleo, agravar el desempleo. A ver, vamos a analizarlo. Y vamos a analizarlo exactamente. Claro. Por ejemplo, según la exposición de motivos del proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras, dice que el Estado se encuentra imposibilitado de recuperar parte de las inversiones que ha realizado. Pero para esa recuperación existe la contribución especial de mejoras que cobran los municipios a los predios beneficiados por una obra municipal. Y en caso de que esas contribuciones no incluyan a las obras que realiza el gobierno nacional, la solución lógica no sería incluir en las contribuciones especiales de mejoras a las obras del gobierno nacional y que se recupere la inversión. Bien que usted haya tocado este tema, Alfredo, porque una cosa muy distinta es que, por ejemplo, en el medio de una gran extensión de terreno utilizada para otros fines o no utilizada, el gobierno local o nacional haga una gran obra, una represa, un aeropuerto, etc. En ese caso es totalmente justo, y la ley para efectos de los municipios lo prevé y se aplica, que la mitad del beneficio que la obra gubernamental local, en este caso, cause, se convierta en un tributo que tiene que pagar el propietario. Y sería muy justo que el Estado ecuatoriano, el central, tenga el mismo derecho. Eso
no tiene nada que ver con este proyecto. Este proyecto... Pero lo dice en la exposición de motivos. No, lo dice en la exposición de motivos, pero en la parte resolutiva dice otra cosa. Claro, dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo le voy a poner un ejemplo, y lo voy a poner con los documentos del SRI actualizados. He usado la computadora del SRI, es decir, del presidente Correa, de su gobierno, para darle los datos que le voy a dar. Aquí están los documentos que se los voy a dejar como de costumbre, porque el presidente dice una cosa los sábados, pero cuando firma las leyes dice otra, y cuando sus funcionarios, y en este caso los competentes como el SRI, se pronuncian, aquí están los resultados. Mire, todo el que vaya a comprar una vivienda, una oficina, un terreno, después del 1 de enero, si es que esta ley pasa, del año 2017, se va a ver afectado. Y voy a poner un ejemplo, no de grandes propiedades, para que no se diga que aquí estamos haciendo cálculos con valores millonarios, ni mucho menos, no. Del tipo de gente que quiere progresar y compra una casa, por ejemplo, de $40,000 en un programa del gobierno o en un programa del municipio. Si esa casa 4 años después la vende en $80,000, los $40,000 de diferencia, la ley los trata así. Hay una rebaja que hacen por concepto del costo del dinero, para hablar con simpleza, de aproximadamente 13,000 y pico de dólares. Luego rebajan los 24 salarios básicos unificados, $8,750. De lo que queda, que son aproximadamente $17,000, aplican el 75%. Ese ciudadano pobre que tiene esa casa acaba pagando un impuesto de 13,300 y pico de dólares. Un tercio, un poco más de un tercio de la diferencia de precio. Y 4 veces más de lo que paga con la ley actual, que son $3,200. Y aquí dice todo eso. En estos papeles que le voy a dejar del SRI, es decir, del gobierno, dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, ahora, pero hay una cosa interesante, el origen del proyecto. El presidente Rafael Correa pone el ejemplo del edificio de UNASUR y cómo subieron de precio los predios aledaños. Que adicionalmente en ese sector no hubo ninguna obra de servicio público en ese sector. Ahora, los asambleístas de Alianza País hablan de evitar la especulación de personajes con información privilegiada en las inversiones que va a hacer el Estado. Tenemos que, por otro lado, que además de las inversiones inmobiliarias pueden prestarse al lavado de activos de funcionarios públicos corruptos. En los últimos 10 años en el país, ¿quiénes han contado con información privilegiada sobre las inversiones que va a hacer el Estado? A ver, hay dos tipos de información. Hay información privilegiada, por ejemplo, en manejo financiero, etcétera. Esa sí es privilegiada. Dígame, ¿usted cree que lo que sale en el periódico es privilegiado? El anuncio de que se va a hacer una obra, mire, por ejemplo. El aeropuerto de Guayaquil, hace 40 años que se sabe dónde va a quedar el nuevo, en Daular. Hace 40 años, salen todos los periódicos, hace 40 años. ¿Quién puede creer que eso o algo similar? El edificio de UNASUR, ¿cuántas veces lo dijo el presidente que lo iba a construir en la mitad del mundo? En todos los periódicos, en todos los canales de televisión. Eso es privilegiado. A que ellos no sepan cobrar es otra cosa. ¿Por qué no hacen una ley que es justa, sería justa, como las que tienen los municipios, que ya tienen estos impuestos? Porque ahora el cuento es, no, el gobierno no es el que quiere esta plata, son los municipios. No, el municipio de Guayaquil no la quiere. Nosotros no despojamos a la gente de su propiedad. Y ahora, además, cuando algo es inconveniente independientemente de quién es el ejecutor de la inconveniencia. Entonces, debían haber hecho una ley que digan, cuando el Estado hace una obra, el beneficio que causa a los propietarios, la mitad, como es la ley municipal, va al Estado en tierras y en plata. Ya, pero es que hay otro asunto también, esto del valor de las tierras. Por ejemplo, Pelucolandia, como lo llama Correa Samorondón, sería el mejor ejemplo contrario. O sea, las calles, las redes de luz eléctrica, agua y alcantarillado son hechas con inversión privada. Exactamente. Ahí hay una sola calle que hizo el municipio, que es la perimetral que se le hizo antes. No. Lo mismo ha ocurrido en Salinas, por ejemplo. Sitios de la más alta plusvalía en el país son esos. Ahí el Estado solo puso lo básico en redes generales
y cóbralos por los servicios de luz y agua. Pero según este proyecto de ley, el que gana más de $8.700 debe pagar el 75% de impuestos por una ganancia que llama extraordinaria, así venda un departamento de 100 metros o un terreno de 10.000 metros. Es justo, es lógico. A ver, paga el 75% de lo que se llama ganancia extraordinaria una vez deducidas las rebajas, como cualquier ley. Usted paga impuesto a la renta una vez deducida la rebaja de ley. Pero ese no es el caso. El caso es que afecta a todo el que va a comprar. Evidentemente, ¿qué causa esto? Esto causa que, por ejemplo, la gente que hace viviendas de interés social, en el momento que las personas que les iban a comprar ya no les quieren comprar porque los condenan a recibir apenas un poquito más de lo que produce una póliza de acumulación. Entonces, para eso se van a la liquidez del sistema bancario y no al ahorro inmobiliario. Si la gente no compra, el que construye no vende. Si el que construye no vende, el que construye no tributa. La gente que trabajaba en la construcción, que ya estaba media muerta y que acaban de darle la partida de función con esta ley, va a la calle. Los jóvenes que querían trabajo ya no encuentran trabajo. La gente que vendía bloques, que vendía hierro, que vendía cemento, va a vender en mucha menor cantidad. Esta es una ley de parálisis. Ahora, alguien dirá, pero el que tiene bienes actuales y está sujeto a la ley actual, que lo sujetan a la ley actual para efectos de la venta, ese no sufre. No, claro que sufre, porque si usted tiene una casa y ya no tiene quien se la compre, el valor de esa casa baja. Si usted se dedica a la actividad inmobiliaria de construir para vender, ya no va a construir para vender. Entonces, este es un círculo vicioso hacia la pobreza. O que va a fomentar el rentismo, porque ponen el ejemplo de lo que dará los depósitos. ¿El rentismo dónde? En una banca a la que a través del encaje bancario le utilizan la plata del público, porque ¿cuánta plata tiene de propiedad suya el banquero? El patrimonio del banco, pues, que es muy inferior a la masa de depósitos. Cuando usted traslada los depósitos al Banco Central en exceso para usar esa plata, usted está usando la plata de la gente. Es lo mismo. Estos señores, como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Hugo Chávez, tienen una confusión. Creen que el dinero y el esfuerzo y el ahorro de los demás es de ellos. Ese es el problema. No se trata de otra cosa, es un problema conceptual. Exactamente, eso en cuanto al meollo del proyecto. Ahora, en lo que respecta a los municipios, el artículo 17 del proyecto indica que son los servicios municipales de alcantarillado y agua potable los beneficiarios del impuesto. Pero también dispone que la Administración Tributaria Central, ejerciendo su facultad determinadora, destinará a la cuenta única del Tesoro Nacional el 20% de recargo por el ejercicio de esa facultad. ¿Qué implica esta disposición? Una violación a la Constitución, el inmiscuirse en la administración municipal. Yo le digo una cosa, municipio de Guayaquil, nos falta 1% para tener agua potable al 100% por tubería y 7-8% para acabar el alcantarillado sanitario. Y tenemos el dinero para hacerlo. ¿Para qué necesitamos nosotros despojar a la gente de su dinero? Y no lo vamos a hacer, porque esto no es correcto. Esto no es correcto. La gente rechaza esto porque el esfuerzo de la gente, y vuelvo a lo mismo, de la gente pobre que quiere prosperar. Tienen el cuento. Ahora, ¿pero qué acciones va a tomar usted como alcalde o el Movimiento Madera de Guerrero respecto a este proyecto de ley? Mire, al adversario no hay que odiarlo ni dañarlo, al adversario hay que vencerlo. Hace 2 años, casi 2 años, le faltaban al gobierno ese tiempo para irse. Ahora el gobierno acaba en el mes de mayo. Las elecciones son en febrero. Una manifestación gigantesca como la que se hizo por estos motivos y otros hace más de 1 año y medio, en diciembre no se puede hacer. Y quizás están esperando que el hígado de alguien invite a la gente a la calle. Yo ese hígado no lo tengo, porque ellos saben que una manifestación en diciembre fracasa. Pero hay otra manifestación muy cercana que no va a fracasar, y es la manifestación del 19 de febrero. Ahí tenemos que salir todos, en todas las ciudades, en todas las provincias. Ahí no hay miedo.
a ejercer el arma letal de la democracia, el voto. Entonces, más importante que nosotros marchemos es que ellos marchen, que se vayan. Y hay que hacerlo con el voto. Y después de eso, ahí sí, si es necesario, la calle para derogar este desaguisado. Esta ley es otra vez la ley del embudo, ¿no es cierto? La gente trabaja, la gente se esfuerza, la gente ahorra y el gobierno obeso farrea y dilapida la plata ajena. Y eso hay que rechazarlo. Eso es el patrón de todo. Eso pasa con el encaje bancario, eso pasa con el Banco Central, eso pasa con todo. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi.